Hola amigos, yo soy Becca. Y yo soy Chris, y esta es la segunda parte de nuestro video de cómo nos conocimos. Sí, así en el otro parte nosotros hablamos sobre Perú y ahora Vamos a continuar con el regreso a Ecuador y cómo Beca conoció a mis padres. sí. Entonces, si quieren seguirnos apoyando a nosotros, por favor denle un like, suscríbanse y compartan este video para que más personas puedan vernos y se unan a nuestra comunidad. Entonces, bueno, estábamos regresando de Perú a Ecuador, a Guayaquil. En Guayaquil tomamos un bus para ir a mi ciudad, a Cuenca. ¿Y cómo tú te sentías? Todo yo tuve miedo. Todo el viaje. Sí, y especialmente en Ecuador porque en ese momento yo sabía que conocí a sus padres y su familia y cómo hablar en español, asustada, ¿sí? Claro. Sí. Entonces, pero yo le decía, no te preocupes, mis papás, me parece que ellos ya te quieren porque tú has mostrado que me quieres y que quieres estar conmigo. Fuiste a Perú por mí, entonces ellos ya te querían desde ya. Ah, Sí, claro, pero sí. sí, pienso que en todas culturas, um, viene un momento que ah, necesitas conocer los padres, ¿sí? Todo es bien y Ecuador es muy lindo y Ujú. sí, Claro, entonces, pero Beca se quedó muy pocos días con mis padres, más o menos unos 5 o 6 días. sí, Y claro, es luego, poco tiempo. sí, tocó la hora de la despedida de nuevo. Ujú, Beca tenía que regresar a Estados Unidos, ujú. ¿sí? Entonces, bueno, pasaron 3 meses desde que Beca se fue. Sí, tal vez cuatro. 4, oh, sí, sí, 4 meses. 4 meses, distancia larga. Sí, bueno, entonces yo ya sentía que te extrañaba muchísimo, que extrañaba muchísimo a Beca. Entonces yo le digo, voy a hacer un viaje, voy a ir a Estados Unidos, quiero ir y también tengo yo que conocer a tu familia. Uf, ya tú pasaste por eso, ahora me toca a mí. Sí. Entonces compré los viajes para noviembre. Es un poco más fácil para Christian porque tú sabes inglés más a mí español, ¿sí? Sí, sí. Sí, Bueno, claro, es más fácil comunicar por eso. con tus padres. Ujú, Sí, entonces yo desde que te conocí, ujú. como íbamos hablando casi todos los días por videollamada, entonces mi inglés mejoró bastante. No es tan perfecto, pero mejoró. Tal vez, yo pienso que es muy, muy, muy bien, es más bien a mi español, pero bueno. A veces yo no entiendo a tus papás cuando ellos me hablan, pero mayormente puedo entablar una conversación. Y bueno, después de noviembre me tocó regresar a Cuenca, solo me quedé ahí como 3 semanas. Y cuando regreso a Cuenca yo digo, Beca es la persona de mi vida, es muy linda, muy hermosa y quiero seguir con ella. Y la única manera de que podamos estar juntos es que nos casemos. Entonces yo ya planeo comprar el anillo de compromiso y comprometerme con Beca. Y Beca ya me decía como, "Ah, algo falta aquí en mi mano". Entonces, entonces yo vuelvo para febrero. Sí, en febrero Christian vino a Nueva York Ujú. y porque yo soy de Maryland y yo vivo en Maryland. Yo viajé a Nueva York en un bus, es un poco, no caro, Ujú. sí, barato. Sí. Y
no sé, el día de San Valentín, Ajá. Christian. Yo ¿cómo se dice? Me declaré, yo me propuse Propose. para que seas mi esposa. Entonces Becca me dijo que sí. Fue en Brooklyn y fue un día muy helado, pero fue uno de los mejores días de mi vida, al menos. Entonces, después de eso fuimos de nuevo a la casa de Becca en Maryland. ¿Otra vez? Otra vez. Y esta vez a decirles a los papás de Becca que estábamos comprometidos. Entonces pasamos ahí muy bien. Los papás de Becca son muy buenas personas. Me han recibido muy bien. Pues el compromiso. Ujú. Sí, nosotros aplicamos por un visa De K1. Sí. K1. Es una visa para que yo pueda ir a Estados Unidos y nos podamos casar. Sí. Entonces, pero también Becca tenía planeado venir en marzo. Yo me había propuesto en febrero y Becca tenía pensado venir en marzo y yo regresar a Estados Unidos en junio. Sí, claro, pero es un poco una historia porque Christian vino a los Estados Unidos en febrero y regresó a Ecuador en marzo, pero en marzo es cuando la pandemia boom. Sí, justo yo regresé en marzo a Cuenca el 12 de marzo y el 15 se cerraron las fronteras de Ecuador. Y todo el mundo piensa Casi que... en todo el mundo, sí, empezó la pandemia y todo se complicó y Becca tenía planeado el viaje para el 26 de marzo. Sí. Entonces, arruinados. Y Becca, justo habías mandado la petición el 17 de marzo. Tal vez sí. Ajá. Pero mi viaje, no. Sí, se canceló. Mi viaje en junio también se canceló. Lo que nos lleva a tener que esperar por COVID todo este tiempo hasta que Becca por fin pudo venir a Ecuador por 3 meses, desde noviembre hasta enero. Entonces, estamos aquí. Sí, claro. En un momento la pandemia es muy fuerte para separar tu prometida o... Tu pareja, tu sí. esposo, tu esposa, tus hijos. Hay personas que han tenido mucho. Claro, es problema. como después mi trabajo, yo quiero verte, pero es solo en llamadas de video y... Sí. Fue un momento muy complicado, la larga distancia, sufrimos muchísimo y la preocupación con la visa, de que se cancelaban, de que habían nuevos decretos presidenciales para la inmigración, entonces todo era muy difícil. Pero claro. gracias a Becca pudo regresar a Ecuador. Y aquí estamos. Entonces justamente hace unos pocos días recibimos la noticia de que USCIS nos aprobó la primera parte de la visa, la petición. Entonces vamos a hacer videos sobre cómo va nuestro proceso y cómo hemos hecho nuestro proceso. Nosotros sabemos que otras personas pasar en eso y es muy difícil hacer solo. Sí, la verdad buscamos información en internet muchísimo, pero sí. no había mucha información. Más o menos, pero muchos, ¿cómo se dice? Holes. Sí, muchas trabas. Muchas trabas. Ajá. Y yo busqué en YouTube todo el tiempo. Sí. Sí, en un momento estuve muy preocupada por una visa. Yo sé, es muy difícil y... Claro, y bueno, en el momento estamos aquí en Ecuador. Le hice conocer todo el Ecuador. más o menos. Es como 70%.
70%, sí, sí, pero ya conociste la sierra hasta el norte y también la costa, Sí, prácticamente todo. Entonces, yo diría, te conoces bastante, pero todavía tenemos tiempo para seguir viajando y haremos videos sobre nuestros viajes también. ¿Sí? sí. En nuestro viaje, nosotros conocimos Chimborazo, Baños, Cascada, Velo de Danubio, Puyo. Tena, fuimos también por la cascada Ola Vida, conocimos las cavernas de Jumandi, el Pailón del Diablo, Quilotoa, Quilotoa, Quito, Cotopaxi, Cayambe, la ciudad mitad del mundo, Cotocachi, Cotacachi, sí, Esmeraldas, Salinas. sí, de Esmeraldas de Salinas. Entonces, eso, algunos videos que hicimos, espero que les guste. Nosotros queremos hacer los videos porque a mí y a ti, pero yo así yo puedo aprender español más Sí, y hablar más porque pienso que cuando aprendiendo una lengua, lo más difícil es hablar y estoy nervioso a hablar sí, todo el tiempo, pero es porque nosotros hacemos los videos, ¿sí? sí. Y yo sé, mi español es no todo bien, pero nosotros estamos trabajando en eso. Sí, 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 me parece que Beca ha mejorado bastante desde que empezamos con los videos. Espero que les guste nuestra historia, que sigan así. Van a ver nuestras diferencias, tanto culturales como lo que nos gusta a Beca, como lo que me gusta a mí. Y yo creo que nos complementamos muy bien el uno del otro. Me gusta hacer lo que a Beca le gusta y a Beca le gusta hacer lo que a mí. Como saben, denle un like, apóyennos, suscríbanse y compartan estos videos que tenemos muchas historias que contarles, ¿sí? Muchas gracias Muchas por gracias. viendo. Y hasta luego, nos vemos en el siguiente video.